hay que establecer qué es ese sistema de pilares. Obviamente no sin antes indicar cómo viene funcionando el sistema pensional con Ley 100. Y hay que decirlo, en este caso tenemos dos regímenes pensionales, que es el de prima media con prestación definida y el de ahorro individual. Ojo, que en estos momentos, con la reforma pensional, la cual fue aprobada, estos regímenes no fueron eliminados. Y ya vamos a explicar por qué. Entonces, sistema de pilares. El sistema de pilares se conforma de 4 pilares. Este sistema es básicamente, puede decirse que es un intento de copia de lo que son los sistemas europeos. En este caso, el sistema de pilares en Suiza ha venido funcionando en una forma armónica que no ha tenido mayor inconveniente. Obviamente estamos hablando de sistemas políticos y sistemas económicos diferentes, donde el ingreso per cápita es muy distinto al que tenemos aquí en Colombia. Esperamos que esto no genere ningún percance económico futuro y pueda funcionar correctamente. Entonces, sistema de pilares. Tenemos que este sistema se conforma de 4 pilares. Un primer pilar, que es el solidario, un segundo pilar, que es el semicontributivo, un tercer pilar, que es el contributivo, y un cuarto pilar, que es el sistema voluntario. Entonces vamos al sistema solidario. Tenemos que en Colombia hoy día hay muchas personas que no tienen una pensión, y no tienen una pensión porque quizás su manera de generar ingresos fue informal, o se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y nunca tuvieron acceso a ese derecho de pensión. Entonces, estas personas, a través de este primer pilar, que es el solidario, van a recibir una ayuda del gobierno, obviamente a través de Colpensiones, que es la administradora de pensiones pública. Entonces, ese primer pilar está dirigido solamente para personas en condiciones de vulnerabilidad, que no van a alcanzar a pensionarse porque no hicieron ningún tipo de contribución, o porque se encuentran en condiciones de pobreza más allá de lo que podríamos estar definiendo como estratos medios. 2. Semicontributivo. Tenemos hoy que en Colombia hay muchas personas que han venido cotizando, pero que lamentablemente los aportes no alcanzan para una pensión. Entonces, por ejemplo, en nuestro régimen actual, lo que es, por ejemplo, conocido como el de prima media con prestación definida o el de ahorro individual, tenemos que, si la persona no alcanza las condiciones o los requisitos para pensionarse al tener la edad, entonces se va a generar lo que es una devolución de los aportes, conocido como indemnización sustitutiva. ¿Cuál es la idea de este segundo pilar? La idea de este segundo pilar es, si la persona generó sus contribuciones al sistema de seguridad social, puede recibir a partir de esas contribuciones un dinero correspondiente a lo que sería la pensión, aunado a aportes que el mismo Estado realizará a través de Colpensiones. Es decir, aquí se está consolidando el derecho de pensión mediante el principio de la solidaridad del sistema. Entonces, básicamente con este nuevo pilar habría más personas pensionadas, porque el mismo sistema colaboraría para la contribución mixta de ese tema de la mesada pensional, de la consolidación de la mesada pensional. Tercer pilar, que es el contributivo. Aquí quizás viene la duda y se va a generar con lo que dije anteriormente, que continuaba el régimen de prima media y el régimen de ahorro individual. Y pasa lo siguiente. En este tercer pilar se ha definido que exista una mixtura de contribuciones. ¿Y cómo se va a generar esa mixtura? La mixtura viene de la siguiente forma. Colpensiones, que es la administradora de pensiones pública, administrará los aportes correspondientes hasta los 2.3 salarios mínimos. Es decir, que si hay personas
que ganan más de los 2.3 salarios mínimos, esto es 2.4 y siguientes, 5, 6, 7 salarios mínimos, esas personas tendrán un pago mixto o una administración mixta de aportes. Es decir, Colpensiones administrará los primeros los aportes correspondientes a los primeros 2.3 salarios mínimos, y el resto podrán irse a voluntad de la persona hacia un fondo privado para su administración. Fondo privado que será a elección de la persona. Es decir, Colpensiones ni el empleador donde se encuentra la persona en ese momento podrán definir el fondo privado donde la persona designará el resto de sus aportes. Ahora, la edad de pensión. Se ha dicho en este tema del contributivo, se ha dicho demasiado que van a cambiar la edad de pensión. Y en este caso hay que decir que continuará la edad de pensión como se encuentra en estos momentos. 57 mujeres, 62 para hombres. No hay cambio en la edad de pensión. Por eso, entonces, indicamos que lo que es el régimen de prima media con prestación definida y el régimen de ahorro individual no se eliminan, sino que se transforman para poder coexistir y administrar los aportes entre ambos. Cuarto pilar, voluntario. Si la persona supera los 2.3 salarios mínimos en ingresos y desea cotizar voluntariamente al sistema para tener un mayor aporte o una mayor mesada pensional al momento de su liquidación, puede hacerlo. ¿Ya? Cuando hablamos de aporte voluntario, quiere decir esos dineros que como ahorro o como contribución aporta la persona al sistema. La persona entonces tiene la posibilidad aquí en el ahorro voluntario de generarlo, bien sea en un fondo privado o generarlo a través de Colpensiones. Esos son los 4 pilares. Eso es lo que se tiene que decir, que quizás la mayoría de personas no conocen respecto a ese funcionamiento. Obviamente hay un extenso componente normativo al respecto que fue aprobado en el Senado, está esperando su debate en la Cámara. Debemos ver qué es lo que se va a aprobar finalmente. Sin embargo, podemos seguir en el siguiente programa hablando de cada uno de estos articulados que fueron aprobados y cuáles pueden ser las consecuencias, tanto para los adultos, los que venimos cotizando, y para los jóvenes en un futuro próximo que pueden esperar su pensión dentro de lo que puede ocurrir si existe un régimen de transición o no. Sistema de Sintra Unicol. SIS, nuestra alternativa.